Décadas después, comenzó a circular un supuesto video grabado el 12 de junio de 1994 dentro del Área 51. Las imágenes muestran dos objetos con forma de disco cerca de uno de los edificios. Uno permanece parcialmente oculto detrás de la estructura, mientras el segundo se desplaza lentamente sobre el techo. Sobre la parte superior del objeto en movimiento podía observarse una intensa luz intermitente parecida a una llama. Durante toda la secuencia, ambas estructuras parecían mantener exactamente la misma altitud, sin ascender ni descender, algo que inmediatamente provocó especulaciones sobre qué tipo de tecnología estaba siendo probada. Algunos espectadores relacionaron las imágenes con proyectos militares secretos desarrollados en la zona, mientras otros creen que mostrarían tecnología nunca reconocida públicamente. La procedencia del video no está confirmada, pero queda una pregunta. ¿Eran prototipos militares secretos o algo completamente diferente? Nadie esperaba encontrarse con algo así flotando a plena luz del día. Un extraño objeto redondo apareció desplazándose lentamente a baja altura. Pero lo que realmente llamó la atención fueron varias estructuras semejantes a extremidades que colgaban debajo y se balanceaban mientras avanzaba. Cada pocos segundos aquellas supuestas extremidades cambiaban ligeramente de posición, casi como si reaccionaran a algo que no podía verse. El objeto continuó desplazándose durante casi un minuto sin caer ni mostrar una forma evidente de propulsión, mientras la persona detrás de la cámara seguía grabándolo. Entonces la grabación terminó abruptamente sin mostrar cómo desapareció o hacia dónde se dirigió. Tampoco se confirmó dónde fue filmado el encuentro ni qué ocurrió después. Algunos vieron un objeto arrastrado por el viento, otros algo mucho más extraño. ¿Qué crees que estaba flotando realmente en el cielo? En mayo de 2026, comenzó a circular un lote de antiguas grabaciones atribuidas al Pentágono. Una de las más comentadas, supuestamente registrada en 2013 por un sensor infrarrojo militar estadounidense, mostraba un extraño objeto cuya silueta parecía formar una estrella de 8 puntas. Según la historia, el caso habría quedado sin resolver. Días después apareció otra grabación, esta vez atribuida al Ministerio de Defensa de Ucrania, donde un objeto avanzaba a gran velocidad y parecía cambiar bruscamente de dirección sin mostrar una desaceleración evidente durante la maniobra. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si ambas fuerzas militares podrían haber registrado el mismo tipo de objeto, aunque no existe evidencia suficiente para demostrar una conexión entre los casos. Si realmente se trataba de la misma tecnología, surge otra pregunta. ¿Quién estaba operándola y por qué aparecía frente a sensores militares? En 2019, frente a la costa de California, una supuesta grabación mostraría a personal de la Marina siguiendo un objeto desconocido que se desplazaba por espacio aéreo restringido. En la oscuridad, varias trazadoras parecen dirigirse hacia una figura brillante que avanzaba rápidamente por el cielo. Segundos después ocurrió lo más extraño. El objeto pareció responder con un intenso destello dirigido hacia el barco antes de alejarse y desaparecer completamente de la grabación. Según la historia difundida con el video, posteriormente no se encontraron restos ni se reportaron aeronaves dañadas o desaparecidas. El supuesto incidente habría permanecido oculto durante años antes de que las imágenes aparecieran en Internet. Sin una procedencia verificable, no puede confirmarse que realmente se tratara de un enfrentamiento militar con un UAP. Pero si el objeto estaba siendo atacado, queda una inquietante pregunta. ¿Qué clase de objetivo responde al fuego? Un grupo recorría una región montañosa de China cuando uno de los excursionistas observó un extraño objeto oscuro moviéndose cerca de los acantilados. En lugar de atravesar rápidamente el lugar, permanecía a baja altura, desplazándose lentamente junto a las enormes formaciones rocosas. El objeto parecía seguir el contorno de las montañas, casi como si estuviera inspeccionando el terreno. Los excursionistas continuaron grabando mientras avanzaba entre dos picos hasta que finalmente desapareció detrás de la niebla. Según habitantes de la zona, no sería el primer avistamiento extraño ocurrido allí. Cuando las imágenes llegaron a Internet, algunos espectadores plantearon una teoría mucho más extraña. ¿Y si aquellas montañas ocultaban algo construido dentro de la propia roca? Si fuera así, quizá aquel objeto no estaba simplemente atravesando la zona. Tal vez había regresado para comprobar algo que permanecía escondido allí. Sobre el impresionante horizonte de Dubái, una fuerte tormenta cubría la ciudad mientras enormes nubes oscuras se iluminaban con destellos violáceos.
Todo parecía normal hasta que uno de los relámpagos permaneció visible durante unos segundos más y reveló una enorme forma triangular entre las nubes. La estructura parecía completamente sólida e inmóvil, mientras las nubes continuaban desplazándose a su alrededor. No parecía seguir el movimiento de la tormenta ni mostrar luces evidentes. Pero cuando otro relámpago iluminó exactamente la misma zona, el misterioso triángulo ya había desaparecido. Según la historia difundida con el video, las estaciones meteorológicas cercanas no registraron nada fuera de lo común aquella noche. Sin una identificación confirmada, las imágenes quedaron como el único supuesto registro del objeto. Era simplemente una formación entre las nubes, o algo permanecía oculto sobre Dubái, esperando la oscuridad. Un extraño objeto plateado con forma de platillo fue grabado flotando a baja altura sobre el desierto cerca del Área 51. Bajo un cielo completamente despejado, permanecía prácticamente inmóvil sobre el terreno, sin alas visibles ni señales evidentes de algún sistema convencional de propulsión. Durante un largo momento, el objeto mantuvo exactamente la misma posición, mientras un ligero resplandor parecía recorrer sus bordes metálicos. Habitantes de la región aseguraron después que aquella zona acumula historias sobre luces y objetos extraños desde décadas antes de que este video fuera grabado. Según el relato, ninguna explicación oficial apareció después del avistamiento, y tampoco se reportaron aeronaves desaparecidas o desviadas aquel día. Algunos sospecharon de un prototipo militar secreto, otros pensaron inmediatamente en un ovni. Y estando tan cerca del Área 51, ambas posibilidades generaron todavía más preguntas. Un antiguo video con fecha de 2003 comenzó a circular mostrando un supuesto encuentro ocurrido en un remoto bosque de Canadá. Un grupo de jóvenes caminaba entre los árboles cuando encontró una extraña nave aparentemente estacionada sobre el suelo, lejos de cualquier camino o zona habitada. Pero la nave no era lo único extraño. Junto a ella podían distinguirse dos figuras delgadas y grisáceas, completamente inmóviles y aparentemente mirando hacia quienes grababan. El grupo decidió no acercarse más y abandonó rápidamente el lugar, sin regresar para comprobar qué había encontrado. Cuando la grabación apareció en Internet, un detalle despertó todavía más curiosidad. La antigua marca de tiempo indicaba que había sido filmada en 2003. Sin una procedencia verificable, nadie pudo confirmar su autenticidad. Pero si llevaba tantos años guardada, ¿por qué alguien decidió publicarla precisamente ahora? ¿Podría ser este uno de los videos que el Pentágono supuestamente mantuvo ocultos durante años? La grabación mostraría una enorme esfera blanca descendiendo sobre una zona desértica mientras varios habitantes observaban desde cerca. Poco después, algo comenzó a salir del misterioso objeto. De la esfera emergió una alta figura de apariencia humanoide y piel azulada, que avanzó lentamente hacia el grupo. Según los supuestos testigos, el ser nunca habló, pero algunos afirmaron comprender lo que intentaba comunicar, como si estuviera utilizando alguna forma desconocida de comunicación telepática. La historia llegó todavía más lejos al relacionar el objeto con el cúmulo estelar de las Pléyades, alimentando teorías sobre programas secretos de contacto mantenidos durante décadas. Sin evidencia verificable que confirme ese origen, queda la pregunta: ¿qué mostraba realmente aquella misteriosa grabación? Habitantes de una pequeña comunidad costera observaron una extraña luz flotando sobre las colinas cercanas. Su brillo permanecía estable contra la línea verde de los árboles, haciendo que varias personas salieran de sus casas para observar mejor aquel objeto que parecía mantenerse suspendido en completo silencio. La misteriosa luz se desplazaba ligeramente y después volvía a quedar completamente inmóvil, sin mostrar el comportamiento habitual de un avión. Entre los árboles, su intensidad comenzó a pulsar débilmente durante algunos segundos, hasta que finalmente el objeto se desvaneció de la vista. Según quienes presenciaron el fenómeno, ningún avión o dron conocido parecía coincidir con su forma o movimiento, llevando a algunos a considerarlo un posible UAP. Sin una identificación confirmada, la explicación sigue abierta. ¿Qué crees que podría hacer que una luz se comportara de esa manera? Te leo en los comentarios.
Un excursionista caminaba por una remota zona boscosa cuando observó un objeto con forma de disco desplazándose lentamente bajo el cielo gris. De su parte inferior descendía un intenso haz de luz que apuntaba directamente hacia los árboles, como si estuviera iluminando algo entre el bosque. El objeto permaneció allí durante varios segundos, moviéndose apenas mientras el misterioso haz continuaba apuntando hacia el suelo. Entonces, sin ninguna advertencia, aceleró de forma repentina y recorrió una enorme distancia en apenas un instante, desapareciendo completamente del campo de visión. Cuando el video llegó a Internet, algunos especularon con un sistema de propulsión experimental, mientras otros pensaron que el objeto había detectado al excursionista y decidió marcharse. Pero quedó una pregunta aún más inquietante. Antes de desaparecer, ¿qué estaba buscando con aquella luz entre los árboles? En septiembre de 2014, un dron realizaba un vuelo rutinario sobre las gargantas del Verdon, en Francia, cuando su cámara registró algo extraño. Un pequeño objeto luminoso apareció cerca del enorme acantilado, desplazándose de manera constante hasta dirigirse aparentemente hacia la roca. Lo sorprendente es que el objeto pareció entrar directamente en la pared del acantilado y desaparecer. El piloto revisó posteriormente toda la grabación buscando el momento en que volviera a aparecer, pero no encontró nada. Incluso reproduciendo el video cuadro por cuadro, desaparecía exactamente en el mismo punto. Algunos espectadores especularon que podría existir una entrada oculta entre las formaciones rocosas, mientras otros creen que la cámara simplemente perdió el objeto contra el terreno. Sin una explicación definitiva, queda una pregunta. ¿Desapareció por un efecto visual o realmente había algo escondido dentro de aquella montaña? Un hombre caminaba por una remota zona desértica cuando observó algo extraño suspendido sobre las dunas. El objeto tenía una forma larga y estrecha que terminaba en punta, mientras una intensa luz brillaba sobre su parte superior. No parecía avanzar ni perder altura mientras él lo grababa. Mientras mantenía la cámara enfocada, ocurrió algo todavía más extraño. Una pequeña forma pareció elevarse desde abajo y desaparecer dentro del objeto, casi como si estuviera siendo absorbida. Después, la estructura volvió a permanecer completamente inmóvil, sin alas, motores ni señales visibles de propulsión. El testigo estaba solo en medio de una enorme extensión de desierto, lejos de carreteras y poblaciones, haciendo el encuentro todavía más inquietante. Nunca quedó claro qué había visto ni qué fue aquello que pareció entrar en el objeto. Quizá estaba presenciando algo que nunca debía haber sido observado. Un extraño objeto con forma de platillo apareció flotando a baja altura sobre un bosque, permaneciendo suspendido justo por encima de los árboles. Pero lo verdaderamente inquietante estaba en la ladera cubierta de nieve. Dos figuras humanoides grisáceas podían distinguirse debajo de la supuesta nave. Una de las figuras permanecía completamente inmóvil sobre el suelo, mientras la segunda estaba de pie junto a ella, mirando repetidamente alrededor como si estuviera buscando ayuda. Durante todo el encuentro, la nave continuó suspendida sobre ambas sin descender para recogerlas ni alejarse del lugar. Según la historia difundida con las imágenes, ningún equipo de rescate o investigación apareció posteriormente en aquella zona del bosque. Nunca se confirmó qué había ocurrido con las dos figuras, y eso dejó una posibilidad todavía más inquietante. ¿Realmente habían sufrido un accidente o habían sido abandonadas allí intencionalmente? Cerca de una remota cadena montañosa, una intensa luz blanca apareció desplazándose rápidamente junto a la base de las montañas. Al principio parecía tratarse de un solo objeto cruzando la zona, pero apenas unos segundos después, nuevas luces comenzaron a aparecer detrás de la primera. En cuestión de segundos, decenas de luces llenaron el cielo, extendiéndose sobre las montañas hasta formar una enorme agrupación. Lo extraño era que después parecían mantener posiciones estables, sin separarse ni cambiar individualmente de dirección, mientras quienes observaban intentaban comprender el fenómeno. Nunca apareció una explicación confirmada sobre por qué tantas luces surgieron sobre una región tan aislada. Algunos hablaron de un fenómeno atmosférico, otros imaginaron algo mucho más extraño. Una llegada coordinada que había elegido deliberadamente las montañas para mantenerse lejos de cualquier zona poblada.
grabación publicada anónimamente en X mostraba lo que inicialmente parecía ser una enorme esfera luminosa suspendida a baja altura sobre un desierto. Permaneció prácticamente inmóvil durante varios segundos, hasta que su forma comenzó a cambiar de una manera completamente inesperada. La esfera pareció contraerse sobre sí misma, reduciéndose a una fracción de su tamaño original. Después giró lateralmente y reveló una estructura mucho más plana, semejante a un disco. Segundos después, el objeto se inclinó hacia adelante y aceleró rápidamente hasta desaparecer de la grabación. El video apareció sin una fecha o ubicación verificable, dejando imposible confirmar su procedencia. Algunos sugirieron edición o un efecto óptico, pero otros señalaron que su extraña transformación no parecía la de un dron o una bengala convencional. ¿Entonces la esfera realmente cambió de forma frente a la cámara? Hace aproximadamente un año, un hombre caminaba por un bosque cerca de New Hartford, Nueva York, cuando encontró algo extraño en un pequeño claro. Frente a los árboles descansaba un objeto pálido y redondeado de aproximadamente 6 metros de diámetro, sin marcas visibles ni daños en su superficie. El hombre decidió mantener la distancia y comenzar a grabar, pero apenas consiguió unos segundos de video. Sin ninguna advertencia, el objeto se elevó del suelo, superó rápidamente la altura de los árboles y desapareció en cuestión de momentos. No pudo distinguir puertas, ventanas ni algún sistema visible de propulsión. Según relatos locales, aquella región acumula reportes de objetos extraños desde hace años, aunque ninguno coincide exactamente con lo que el testigo aseguró haber encontrado. Y quedó una pregunta todavía más intrigante. Si aquel objeto realmente había aterrizado en el bosque, ¿qué estaba haciendo allí antes de que él apareciera? Un misil militar ascendía entre un cielo cubierto de nubes grises durante lo que parecía ser una prueba rutinaria. Todo transcurría con normalidad hasta que un pequeño objeto oscuro apareció cerca de su trayectoria y comenzó a aproximarse rápidamente mientras el misil continuaba ganando altura. Segundos después, justo cuando el objeto pareció alcanzar al misil, este cambió bruscamente de trayectoria y comenzó a desintegrarse en pleno vuelo. Fragmentos cayeron desde el cielo mientras el misterioso objeto se alejaba a gran velocidad, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. La grabación fue difundida sin una fecha ni ubicación verificables, y tampoco apareció una explicación oficial sobre el supuesto incidente. Algunos señalaron una falla durante la prueba, otros sospecharon una interferencia externa. Pero queda la pregunta, ¿cómo pudo un objeto tan pequeño derribar aparentemente un misil militar? Talk on, East, 1400. Durante unas supuestas maniobras de entrenamiento en el desierto de Arizona, una grabación captó un oscuro objeto con forma de disco desplazándose a baja altura. Poco después, un helicóptero militar apareció volando muy cerca de él, manteniendo prácticamente la misma velocidad y dirección. Lo extraño era que ambos parecían avanzar de manera coordinada, casi como si el helicóptero estuviera escoltando al misterioso objeto a través de la zona. Algunos espectadores interpretaron la escena como una posible operación militar, sugiriendo que quienes pilotaban el helicóptero sabían exactamente qué tenían al lado. Otros cuestionaron la grabación debido a la iluminación y los ángulos poco claros, planteando que podía estar editada o preparada. Ninguna autoridad confirmó qué mostraba realmente el video. Pero si fuera auténtico, la pregunta sería otra. ¿Por qué un helicóptero militar estaría escoltando tranquilamente un objeto desconocido? El objeto salió de la montaña y rápidamente ascendió hasta desaparecer en el cielo. Otro video, supuestamente filmado en la misma región, mostraba a varios soldados observando mientras una nave mucho más grande se elevaba desde el desierto. La cercanía temporal entre ambas grabaciones despertó todo tipo de teorías. Con apenas unos días de diferencia, dos extrañas grabaciones del desierto de Nevada, cerca del Área 51, comenzaron a circular en Internet. En la primera, una enorme puerta integrada en una montaña parecía abrirse lentamente antes de que una nave ovalada emergiera desde su interior. Algunos usuarios relacionaron la aparición de los videos con la creciente publicación de archivos gubernamentales sobre UAP, preguntándose si habían sido filtrados deliberadamente para preparar al público. Su origen sigue sin verificarse, pero surge una posibilidad inquietante. ¿Y si estos videos fueran apenas un adelanto de archivos mucho más sorprendentes todavía ocultos?